Estimada comunidad de profesionales afines al sector eléctrico, en esta oportunidad estamos con nuestro tercer video en materia de sistemas de almacenamiento de energía estacionario, sistemas de alimentación ininterrumpida UPS, tanto tipo DC, cargador rectificador o AC inversores, convertidores de potencia y estimación de demanda. En esta oportunidad quiero que hablemos de forma breve, amena, completa y concisa con respecto al dimensionamiento de UPS. Es importante entender que las UPS se dividen en UPS tipo DC, como la topología que podemos ver acá. A continuación, los UPS DC son equipos compuestos por un convertidor AC/DC, un rectificador, típicamente equipado con un transformador de aislamiento en la entrada y equipado por un diodo de bloqueo para evitar recirculaciones de corriente por contribución de cargas activas. De igual forma, tiene una conexión común que puede ser en centro de distribución DC o directamente no de conexión del incoming del centro de distribución por medio del banco de baterías que en un video anterior hablamos referente a su estimación conforme a la normativa IEEE estándar 485 del 2020. También vamos a tener lo que son los sistemas, en este caso UPS AC. Tenemos dos topologías, tenemos la topología modular, la que está básicamente compuesta por un convertidor DC-AC, un inversor, ondulador, equipado por un transformador de aislamiento de salida, un switch estático o llave estática que permite la conmutación entre el inversor y el bypass estático a través de un transformador bypass o podemos tener una transferencia automática para un bypass manual. Vamos a tener lo que sería la UPS-AC, en este caso el compacto es todo un equipo básicamente equipado por medio de un convertidor, en este caso AC/DC, un link DC y luego un convertidor DC-AC, rectificador inversor, transformadores de aislamiento de entrada y salida y llaves estáticas para conmutación entre alimentación ininterrumpida, tensión segura o alimentación por medio de un bypass. Es interesante cómo vamos a ir dimensionando cada uno de estos equipos, que es importante que tengamos en cuenta. Bueno, iniciemos. Lo interesante para el dimensionamiento de los rectificadores es que se debe definir ciertamente el tamaño del banco de baterías, se debe definir lo que es el tiempo o ventana de recarga de las baterías y debemos tener en cuenta el consumo de corriente de los servicios auxiliares tanto en AC como en DC, entendiéndose de que si estamos trabajando con una topología modular UPS-DC, es siempre recomendable un sobredimensionamiento que permita abastecer la condición adecuada de las cargas y cargar la batería en un tiempo conforme. Recordemos que los rectificadores son equipos que no operan en condición de sobrecarga, operan a voltaje variable, corriente constante. Es decir, que ellos siempre van a entregar la corriente nominal y se va a bloquear ante una condición de sobrecarga o falla para evitar daño de las componentes semiconductoras, especialmente del puente rectificador por secuencia de fase o por secuencia de pulso de fase. Tenemos a modo de ejemplo, muy similar al de la estimación de demanda y el banco de baterías, lo que sería el consumo, la demanda coincidente normal, siempre y cuando consideremos de que la demanda normal no supere más de una reserva o un sobredimensionamiento de seguridad a la demanda máxima. Tenemos en cuenta una demanda normal de las cargas en AC, DC y un convertidor de potencia en el orden de 422.95 amperes. Las baterías previamente definidas requieren una capacidad nominal de 21.28 amperes hora y vamos a tener ciertamente una altitud una altitud de emplazamiento de 1.500 metros sobre el nivel del mar. Fíjense que el tamaño estimado para una carga que ya hemos nosotros definido previamente de 6 horas, el tamaño estimado
es de 1250.58 amperes. Quiere decir que esto ya toma en cuenta un sobredimensionamiento del 20%, considera un factor de potencia de entrada de 0.8 en atraso y considera un factor de conversión de un 85%. Para este caso, lo más recomendable es seleccionar un tamaño comercial, el inmediatamente superior que se manejan, que puede ser de 1500 o 1600 amperes. Vamos a trabajar con el de 1500 amperes. Fíjense que un convertidor, en este caso rectificador de 1500 amperes de salida en DC para un sistema de 125 amperes, estaría en un tamaño de potencia de 188 kilowatts. A la entrada, con su respectivo factor de potencia y factor de conversión, estaríamos hablando de 276 kVA, es decir, una corriente requerida de entrada de 765 amperes trifásicos, porque recuerden que estamos trabajando en un sistema trifásico de 4 hilos, como hemos indicado en el inicio de lo que era la estimación del banco de baterías, video número 2 de esta secuencia de videos de servicios auxiliares, y que ciertamente es un factor condicionante para la estimación de la condición de entrada de nuestro cargador rectificador. Si nosotros quisiéramos hablar del dimensionamiento de los dispositivos de protección de este convertidor, debemos entender que al tener un tamaño comercial de corriente en DC de 1500 amperes, la corriente máxima de contribución de falla que pudiésemos tener en el tablero de distribución en DC no será más que el nivel de cortocircuito equivalente que hemos estimado en el banco de batería, que estábamos en el orden de 37.17 kiloamperes, más la corriente nominal del cargador rectificador, entendiendo que él nominalmente no puede contribuir más allá del 100% de su corriente nominal. No experimenta condición de sobrecarga como puede suceder en los inversores. Por ser este un caso particular, vamos a tener una contribución máxima de 38.67 kiloamperes. Esto siempre va a ser válido cuando tengamos la topología de conexión de nodo común en el incoming del tablero de distribución entre el cargador rectificador más el banco de batería. Para aquellos casos donde el banco de batería está directamente conectado al tablero de distribución, la contribución máxima que vamos a tener en barra va a ser independiente para las estimaciones o los cálculos de las protecciones, ya sea fusible cortacorriente o interruptor automático. Por tal motivo, necesitamos definir que la capacidad del interruptor en DC principal o del fusible tiene que tener una corriente nominal de 1600 amperes y una capacidad de ruptura de 50 kiloamperes. Como entendemos que la corriente de entrada por diseño es de 765 amperes, y suponiendo que tengamos un nivel de cortocircuito en el punto de acoplamiento o de conexión de este cargador rectificador en el lado AC de 50 kiloamperes, precisamos una capacidad nominal de 1250 amperes, o pudiésemos muy bien trabajar un equivalente de 800 dependiendo el tipo de interruptor comercial que trabajemos. Yo recomiendo particularmente el de 1250 con una unidad de disparo electrónica, pero también es válida la de 800, y una capacidad de ruptura o capacidad de fusión de 50 kiloamperes. Ya con estas características nosotros podemos, digamos, de forma muy sencilla, proceder a un proceso de procura y solicitación de cotización a cualquier fabricante con un UPS-DC que tenga un tamaño comercial de 188 kilowatts, 1500 amperes en la salida, y de 276 kV a 765 amperes en la entrada, entendiendo que la salida serían 125 volt continuo, porque es lo que hemos definido inicialmente, y en la entrada 208, 120 volt alterno. Ahora me gustaría que hablemos un poco del dimensionamiento del UPS-AC, básicamente de lo que sería en este caso el inversor. Con respecto al inversor y al transformador bypass, cualquiera de las dos topologías entienda que es necesario que tengamos el tipo de sistema para el tipo de UPS, si es una UPS trifásica, una UPS monofásica de en este caso, 2 hilos, o UPS monofásica de 3 hilos, se define la carga. Vean que la carga parte directamente de los parámetros que tenemos en la estimación de la demanda de los servicios auxiliares en AC. Básicamente, esa carga se tiene en cuenta tanto en potencia activa como en potencia aparente y su respectivo factor de potencia.
El tamaño preestimado, considerando los factores, tanto como hicimos en el caso anterior del UPSDC, altitud, corrección por temperatura, que es muy importante, que afecta el rendimiento del convertidor, y el sobredimensionamiento de seguridad. Vean que precisamos un tamaño estimado de 64.74 kVA de salida. Hay un tamaño comercial, el más adecuado puede ser 65 kVA o directamente pasar a uno de 80 kVA. Yo recomiendo en este caso colocar el de 80. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos variaciones en los servicios auxiliares, especialmente con cargas intermitentes, como es el caso que tenemos acá directamente del sistema de ventilación forzada, que puede experimentar condiciones de sobrecarga, para no tener que exponer la sobrecarga importante del inversor en tiempos mayores a 10 minutos, entonces recomiendo 80 kVA. Cuando nosotros sabemos que nuestro inversor puede darnos una sobrecarga a 10 minutos de un 125%, a 60 segundos de un 150% y a 10 milisegundos 500%, podemos ajustarnos sin ningún problema a 65 kVA como tamaño comercial. Fíjense que a 65 kVA como tamaño comercial vamos a tener directamente una corriente de salida de 180.42 amperes que abastecen cómodamente a nuestras cargas. Fíjense que la corriente de la carga coincidente en condición normal, repito, siempre y cuando la condición máxima no supere más de la reserva equipada, tenemos una corriente aproximada de 56.11 amperes. Fíjense que es una pregunta muy interesante. ¿Por qué tenemos una alta corriente? Bueno, recuerden que esa alta corriente considera un dimensionamiento, lógicamente, del equipo, y posterior a ese dimensionamiento del equipo tenemos una corrección por altitud. Esto es muy importante porque por altitud siempre vamos a tener que tener corrección a partir de 1000 metros sobre el nivel del mar. Si nosotros quisiéramos ver en la entrada con su respectivo factor, lógicamente, de conversión del 85%, tendríamos un inversor en la entrada de 70.53 kilowatts, lo cual requiere una corriente de 564.27 amperes para un sistema de 125. Si quisiéramos saber el tamaño del transformador bypass, el transformador bypass, lo más recomendable es ver cómo es la demanda del sistema. Si tenemos altas variaciones, fíjense que la estimación del transformador bypass precisa 75 kVA, lo cual nosotros podemos quedar con un transformador bypass directamente de 80 kVA o muy bien un equipo que sea de 75. Porque no es recomendable en todos los casos que nuestro transformador bypass tenga el mismo tamaño que el inversor. Porque recuerden que el inversor puede experimentar condiciones de sobrecarga a corriente variable, lo cual no experimenta el rectificador, y a un voltaje constante. Esta característica permite que la misma componente se bloquee para no autodañarse hasta un valor de corriente máximo de servicio. Los transformadores bypass en UPS, tanto modulares como compactas, son transformadores secos, que dependiendo la clase térmica, que típicamente es en este caso H a 180 grados centígrados, experimentan una sobrecarga hasta un 110%. Recuerden que la condición de sobrecarga no es fija como la de los convertidores, las componentes semiconductoras, especialmente las IGBT, sino que es variable y depende de las condiciones que se ha expuesto la máquina anteriormente, es decir, empieza a generar un daño acumulativo. Entonces, aquí muy bien pudiésemos colocar un equipo al 65%, pero estábamos seguros que cuando experimente sobrecarga va a superar su capacidad nominal. Podemos dejar un equipo al 75 kVA y sabemos que directamente cuando experimente sobrecarga nunca va a superar su capacidad nominal. La sobrecarga estaría llegando a la capacidad por diseño, la condición de trabajo estaría directamente muy por debajo, típicamente al 80-85%. También hay que entender un poco cómo es la topología del sistema de UPS. Esto es algo que veremos en otro video con más detalle, porque cuando tenemos UPS redundantes, como sucede en los sistemas nucleares, en los sistemas offshore y en las instalaciones eléctricas
típicamente críticas, especialmente estaciones de transporte de subestaciones nodales. Básicamente las UPS tienen una demanda de carga a la mitad, al 50%. En estos casos podemos ajustar más los tamaños. Si quisiéramos ver con más detalle lo que sería en este caso el dimensionamiento de las protecciones, fíjense que la máxima corriente admisible que tendríamos en este caso de salida es de 360.84 amperes para la salida del inversor. Entiéndase que esta condición experimenta un 200% que hemos puesto como condición máxima admisible a 10 minutos. Fíjense que la máxima sobrecarga del transformador sería en este caso de 218.95, que corresponde a un 105% de su capacidad nominal para un transformador de aislamiento seco tipo H de clase de aislamiento y máximo rise tipo B. Es decir, 180 grados centígrados, 80 grados de incremento. En este caso, quiere decir que estaríamos hablando de 218.59. La falla máxima que podemos tener, en este caso del inversor, nos las va a dar a corto tiempo, 10 milisegundos, no más de 500%. Pero la mandatoria va a ser la del transformador bypass, donde a barra infinity con una impedancia del 4% conforme a la IS 676, parte 5, para potencias menores a 630 kVA, tendríamos 5.20 kA. Realmente la contribución de falla va a ser menor porque sabemos que el transformador bypass no se va a alimentar de una barra infinita, es una barra que es ciertamente finita. Entonces el tamaño comercial de del interruptor o del fusible, típicamente se recomienda interruptor que vamos a tener en la salida, debería ser de 250 amperes. ¿Por qué 250 amperes? Porque 250 amperes es adecuado para la condición de sobrecarga del transformador y es adecuado para la condición nominal del equipo. Recuerden que la corriente nominal es de 180.42. Ya la condición de sobrecarga va a operar en un tiempo correspondiente y no necesitamos actuar a la condición de sobrecarga del inversor porque este va a operar en tiempo largo y él tiende a hacer un bloqueo directamente de quién, de las llaves estáticas, que van a tener la misma característica que el inversor. La capacidad de ruptura debe ser conforme a la del transformador bypass a 10 kA. ¿Qué pasa si tengo yo una falla con el inversor y no tiendo por sensibilidad a operar un interruptor con estas características? No pasa nada porque la componente semiconductora después de los 10 minutos se bloquea y automáticamente transfiere al bypass. Si la condición de falla se incrementa, va a operar por capacidad instantánea el interruptor o por fusión el fusible, de estar bien dimensionado. En el caso que no sea este, se vuelve a bloquear directamente la llave estática del bypass por transformador y puede actuar una transferencia a un bypass manual que este directamente va a operar con la protección aguas arriba, que va a ser mucho más sensible y estaría operando de forma, en este caso, por la función override. Como sabemos que el tamaño comercial en la entrada en DC de 564 amperes, entonces directamente, considerando lógicamente un cortocircuito en el punto de acoplamiento común de 39 kiloamperes, bajo las condiciones que consideramos de esta topología, que es aporte de rectificador más batería, se recomienda lo que es en este caso un interruptor que tenga una capacidad nominal de 630 amperes y que tenga una capacidad de fusión de 50 kiloamperes en continuo. Entonces fíjense que ya tenemos básicamente las características más importantes de estos equipos. Con respecto a las llaves estáticas, repito, las llaves estáticas deben tener la característica similar a el inversor. Y con respecto a los transformadores de aislamiento, tanto en salida del inversor o entrada del rectificador, deben tener la misma capacidad del convertidor con una condición de, en este caso, reserva térmica. Esto se asume ya seleccionando una clase térmica tipo H, un RICE tipo B y relación 1 a 1, como la misma relación que se debe tener en el bypass del transformador, siempre y cuando la tensión de las cargas sea la misma tensión de alimentación.
Si tenemos convertidores de DC-DC, un convertidor tipo buck o box o un chopper, que es lo más tradicional, porque tenemos unas cargas que están alimentadas en 48 volts de salida y la alimentación del sistema de continua es de 125, no pasa nada, directamente con que tengamos las cargas normales en continua a 48 volts continuo, que es lo que hemos nosotros definido en la estimación de la demanda, básicamente de estas cargas con el convertidor, con el chopper, vamos a estimar básicamente una potencia en 125 con un factor de conversión del 85%, aproximadamente de 0.18 kilos. Por tal motivo, la salida comercial sería de 0.20, un convertidor de 0.20, lo cual equivale a una entrada de 0.24. Estaríamos hablando aproximadamente 100 a 125 volt continuo, esa entrada. La salida sería 0.20 a 48 volt. La protección de esto, básicamente, entendemos que el tamaño de salida son 2 amperes, el de entrada de igual forma son 2 amperes porque son corrientes muy pequeñas, lo nominal sería a 2 amperes. El nivel de cortocircuito en el punto de acoplamiento son aproximadamente 38.67, esto es bajo la condición de relación que hemos considerado básicamente previamente. Y esta condición, que es muy similar a la que teníamos anteriormente en este caso, vamos a tener un interruptor de salida de 6 amperes con 3 kiloamperes de ruptura. Recuerden que el chopper tiene la misma característica que el rectificador, no va a aportar más de corriente de su capacidad nominal, no experimenta sobrecarga como un inversor, y la entrada 10 amperes, 50 kiloamperes. Aquí vean que no tiene que haber selectividad entre los interruptores de entrada y salida porque hay un proceso de conversión que desacopla directamente desde lo que realizamos, la rectificación o la inversión ondulación. Los diodos de bloqueo deben ser definidos bajo las mismas características que los convertidores. Entonces, vean lo interesante y lo importante que es saber estimar un UPS-DC, UPS-AC y un convertidor chopper. Fíjense que cada una de estas características depende de la naturaleza de consumo. Espero que haya sido ameno este video, te haya dado luces y te haya introducido a un tema que hoy por hoy es de gran importancia, especialmente en la transición energética. Comparte por favor este video a quien consideres que le puede interesar. Recuerda darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestras actualizaciones. Suscríbete en el caso que no lo hayas hecho. Y recuerda que en esta sinergia aprendemos y crecemos todos. Muchas gracias. No olvides nuestro siguiente video para entender un poco cómo se traduce y se interpreta el perfil de descarga de bancos de batería. Gracias.